Muy buenos días, estudiantes de la institución educativa 5149. El día de hoy, esta mañana, vamos a desarrollar la sesión número 8 que corresponde al primer bimestre y está dirigido para los estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria, las aulas A, B, C y D. Los encargados de la área somos los docentes, la licenciada Yubis Aliaga Fernández, el licenciado Felipe Ramos Paucar y que les habla la licenciada Mari Chupizucaín, ¿no? Entonces, a continuación vamos a dar inicio a nuestra sesión. Muy atentos, vamos a empezar a desarrollar. Empezamos revisando este siguiente video sobre el déficit ecológico, sobre la tierra que consumió la totalidad de los recursos renovables. Entonces, les invito a ver el siguiente video, muy atentos. La historia se habla de que la Tierra en algún momento llegará a su fin, siendo los seres humanos los principales causantes de la destrucción y agotamiento de los recursos. Y aunque esto lo sabemos, lo ignoramos y justificamos lo que sucede con decir que la Tierra se renueva sola, sin darnos cuenta que lo único que hacemos es iniciar una cuenta regresiva donde los recursos renovables de un año se agotan cada vez en menos tiempo. El Fondo Mundial para la Naturaleza anunció que la Tierra ha entrado en déficit ecológico, el punto de inflexión entre los recursos que consumimos y los que el planeta es capaz de generar. Esta fecha, conocida como el Día de Sobrecapacidad de la Tierra, varía cada año y se deduce a partir del análisis de datos de Global Footprint Network, que compara la demanda anual de recursos naturales de la población mundial con los que realmente puede producir la Tierra a lo largo del año. El consumo desmedido de la humanidad obligaría a disponer de dos planetas para satisfacer la demanda a nivel global, según ha explicado la organización ecologista en un comunicado. Las principales causas del déficit ecológico son la emisión de más dióxido de carbono de lo que los océanos y bosques pueden absorber, el agotamiento de pesquerías y la tala excesiva de árboles que no llegan a ser regenerados. El sobregiro ecológico nos indica que a partir del 8 de agosto la capacidad biológica de los ecosistemas para regenerar recursos en forma renovable y absorber los diferentes desechos generados por el hombre ya no es suficiente para sostener las demandas de la población mundial en un año. Es decir, la huella ecológica de la Tierra ha excedido su biocapacidad. Lograr el objetivo del consumo sostenible va mucho más allá del simple acto diario de compras y pasa por una serie de desafíos que involucran a toda la sociedad. Es un objetivo que debe ser tomado cada vez más serio para no vernos ante el imposible reto de buscar dos planetas más para poder seguir viviendo en el que tenemos. Muy interesante el video, ¿no? Vamos a ver ahora las preguntas de interacción, ¿no? Les planteo estas 4 preguntas. Número 1. ¿Qué problemas identificamos sobre los recursos naturales observados en el video? Pregunta 2. Respecto a los recursos naturales, ¿quiénes son los causantes del agotamiento de esos recursos? ¿Qué problemas ocasiona su consumo desmedido? Pregunta 3. ¿Cómo se utilizan los recursos naturales en las actividades económicas de nuestra familia, comunidad y región? Pregunta 4. Las personas que realizan actividades económicas haciendo uso desmedido de los recursos naturales, ¿pensarán en las generaciones futuras? Argumentemos nuestras respuestas. Estas 4 preguntas nos va a servir para interactuar en el grupo. Entonces, vamos a tomar nuestro tiempo para responder. Una vez que hemos respondido, vamos a hablar acerca de nuestra competencia del día de hoy. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Nuestro propósito de hoy es comprender la importancia de la biodiversidad para plantear propuestas de solución a los problemas económicos de nuestra familia, para un futuro de emprendimiento basado en fuentes pero con respaldo científico y en nuestros saberes locales. ¿Cuál es el reto de hoy? ¿Qué soluciones podemos plantear a los problemas económicos identificados en nuestra familia y en nuestra comunidad, considerando el desarrollo sostenible?
¿Cuál es nuestro título de la sesión de hoy? Explicamos la importancia de la biodiversidad para un futuro de emprendimiento. Entonces, les invito a ustedes, les voy a compartir esta situación significativa. Ahora vamos a leer muy atentos. Dice, en el contexto actual, originado por la pandemia de la COVID-19, ha puesto de manifiesto en mayor medida las dificultades económicas en el país y ha generado grandes cambios en la vida de las personas, las familias y la comunidad. Estos cambios se hicieron más visibles durante los periodos de cuarentena, que obligaron a restringir las actividades económicas, comerciales y productivas, lo que generó un grave problema en los ingresos económicos de todas las personas. Se calcula en Lima que el 70% de personas que contaban con un trabajo formal perdieron su trabajo en lo que va de la pandemia, viéndose forzados a trabajar como ambulantes o estableciendo negocios informales para poder subsistir. Observamos que se ha incrementado el comercio ambulatorio en los alrededores de los mercados o centros comerciales, en las avenidas principales, alterando el orden público y afectando el ornato distrital. Recordemos que la relación armoniosa con el ambiente es muy importante, ya que los recursos son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza, sin la intervención del hombre, como son animales, vegetales, minerales, aire, agua, temperatura, viento, entre otros. Aquí les he compartido unas imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen vemos, pues, ¿no?, al terminar de un día de ventas en la avenida Gamarra, cómo quedan las calles inundadas, ¿no?, de plásticos, papeles. ¿Y esto en qué afecta? Tiene un impacto ambiental, ¿no? Luego vemos aquí que no hay un respeto. Miren en la segunda imagen, hay una aglomeración de personas, pese que estamos en un alto índice de contagios, ¿no? Y en la tercera imagen les he puesto un cuadro, ¿no?, como estadística para ver los puestos de trabajo del sector privado, cómo ha variado. Hay una variación porcentual anual, ¿no?, en estos últimos años. Una vez que nosotros ya hemos leído, vamos a problematizar esta situación planteando las siguientes preguntas. De acuerdo con el texto, ¿cuál es el principal problema que se presenta en el actual contexto originado por la pandemia? 2. ¿Cuál es la causa del problema? 3. ¿Cuáles son las consecuencias? Esto lo vamos a problematizar, estas preguntas, de acuerdo a nuestra situación significativa. Entonces les invito a ustedes a desarrollar estas preguntas para interactuar, ¿no? Les vamos a dar un tiempo prudencial para que ustedes puedan colocar. Bueno, nos toca hablar a nosotros ahora acerca de lo que es la diversidad biológica y por qué es importante para el Perú. Aquí les comparto a ustedes para que hagan una pequeña lectura sobre el concepto de lo que es la diversidad biológica y por qué es importante, ¿no?, en el Perú. Recuerdan que el Perú es un país megadiverso, ¿no? ¿Por qué se dice megadiverso? Porque tiene una gran variedad de organismos vivos en cualquier fuente, tanto en nuestros ecosistemas terrestres, acuáticos y en complejos ecológicos que forman gran parte de nuestra diversidad biológica, ¿no? Tenemos varios niveles de diversidad biológica, ¿no? Tenemos la genética, la especie y ecosistemas. Como llamamos Perú país megadiverso, ¿no?, recordemos que nosotros como peruanos nos debemos sentir orgullosos, porque nuestro país dice que ocupa el segundo puesto en aves, con más de 1.800 especies. El primer puesto en peces, con más de 2.000 especies. El primer puesto en mariposas, ¿no?, con un total de 1.441 especies. Luego también tenemos, ¿no?, el tercer puesto en plantas con 4.400 especies. Tenemos también mamíferos, ¿no?, con 500 especies, que estamos ocupando el tercer puesto, ¿no? Y también en nuestro país, que es tan megadiverso, nos debemos de sentir orgullosos porque tenemos la orquídea más grande y el fruto más grande, que es el zapallo macri, ¿no? Es muy importante saber reconocer lo propio que tenemos nosotros.
Ahora vamos a hablar acerca de la diversidad genética, ¿no? Habíamos hablado que hay una biodiversidad genética y también biodiversidad de las especies. Hay que recordar que los recursos naturales son los bienes o servicios, ¿no?, que proporciona la naturaleza, ¿no?, y son utilizados y transformados por el hombre para poder satisfacer sus necesidades. Un manejo sostenible de los recursos naturales contribuye a mejorar la economía de las familias y las comunidades. Por lo tanto, aumenta la producción y el crecimiento económico cuando esto se lleva de la mejor forma, ¿no? También, por otro lado, tenemos que tomar en cuenta una diversidad cultural que se puede considerar parte, ¿no?, parte nuestra también dentro de una diversidad biológica, si se toma en cuenta las diferentes culturas vivas. Eso es muy importante, ¿no? Aquí tenemos la diversidad de especies, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de la diversidad cultural y una diversidad irresponsable. La diversidad cultural también se puede considerar parte de la diversidad biológica, pero tomando en cuenta las diferentes culturas vivas, porque van a aprovechar selectivamente los recursos y reproducen algunos de ellos, pero en forma artificial. Se considera que muchas de las culturas tradicionales han podido adaptarse al medio en el que sustentan sus culturas. El Perú posee una diversidad de culturas, dice que cuenta con 14 familias lingüísticas y al menos 44 etnias, y estas se encuentran en distintos lugares, de las cuales 42 se encuentran en nuestra Amazonía. Estos pueblos indígenas poseen conocimientos importantes respecto a usos y propiedades, especies, diversidad de recursos genéticos y las técnicas de manejo. Un ejemplo que nos da es, por ejemplo, en un área de hectárea de cultivo tradicional de papas en el altiplano del Titicaca, a veces es posible hasta encontrar 3 especies de papa y 10 variedades. Esto es más que todas las especies y variedades que se cultivan en América del Norte. Pero también hay que hablar de una diversidad y responsabilidad. Por su alta diversidad biológica que tiene el Perú, es considerado uno de los 10 países megadiversos a nivel mundial, junto con Brasil, Colombia, Zaire, Madagascar, México, China y entre otros. Debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Además, es uno de los centros más importantes de recursos genéticos, conocidos como Centro de Valvilov a escala mundial por el alto número de especies domesticadas originarias. Esta realidad implica una alta responsabilidad. Este es un análisis que cuantifica los endemismos de un país, determinando así la responsabilidad exclusiva en la supervivencia de dichas especies. Este enfoque depende de la calidad de información y tiene como limitaciones el hecho, ¿no?, que áreas o países más grandes tienen generalmente mayores responsabilidades y pueden ignorar especies que contribuyen más allá de los límites nacionales. La investigación y el desarrollo de posibilidades económicas basados en la diversidad biológica deberían, ¿no?, en consecuencia convertirse en alguna de las preocupaciones prioritarias en el ámbito nacional. Es muy importante esto. Ahora vamos a responder, ¿cuál es nuestro concepto de diversidad biológica? ¿Cuáles son los niveles de biodiversidad? ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿Por qué consideramos la biodiversidad que es importante para las futuras generaciones? Les invito a hacer nuestra ficha de aplicación demostrando lo aprendido. Considerando la importancia de la biodiversidad, van a plantear ustedes 5 propuestas de solución a los problemas económicos de nuestra familia para tener un futuro de emprendimiento, teniendo como base las ideas principales de la lectura y nuestros saberes locales. Estas propuestas serán incluidas en nuestro plan de acción. Por ejemplo, aquí les doy un ejemplo para que ustedes puedan elaborar sus siguientes propuestas. Pasamos a nuestra actividad 2. Vamos a elaborar un registro clasificando los recursos naturales que observamos en nuestra comunidad, que es el Callao, y vamos a identificar de qué manera podríamos utilizarlas para generar ingresos económicos en nuestro hogar. Y el último, les invito a ustedes a autoevaluarnos de acuerdo a nuestra competencia. Muchísimas gracias.